¿No? No No, sé. profesora. No lo... Ok. Vamos a ver. Lista. A ver. Okay. Aquí. Bien, vamos a buscarlo. Voy a buscar el examen. Que tengo muchas páginas abiertas. Pero bueno, vamos a buscar el examen. ¿Hay algún problema, alguna pregunta que quieran lo revise con ustedes? Seis. El examen valía 65 puntos, ¿verdad? El trabajo en clase. Primer parcial. Este. Ok, vamos a ver. Compartir la pantalla. El examen es este. Ahí está. Ok, ahí está el enlace. Bien, a ver. Este es del grupo de ustedes. 37 estudiantes nada más hicieron el examen. O bueno, hubo 1, 2, 1, 2, 3, 4 de 41. No sé qué pasó acá. Bien, el total de notas, fíjense aquí, ¿qué tipo de gráfico es este? ¿Qué tipo de gráfico es? A ver, nadie me contesta. Este es un diagrama de barra. Lo que sucede es que no es un diagrama típico con una distribución normal. Por ejemplo, aquí ustedes podrán ver que hay dos modas muy diferentes. En la dispersión, aquí lo que tenemos en las abscisas es en los puntos que obtuvieron de 60, para ver, de 59. ¿Por qué? Porque se eliminó dos preguntas. En el caso de ustedes tuve que ajustar las notas. Creo que les mandé las nuevas notas. Sí, 2 veces recibieron el puntaje, ¿verdad? Hello. Bueno. No, profe, buen día. A mí me llegó solamente una vez. A mí también Una vez. Ya. A mí también, profesora. Hubo un problema que lo tuve que eliminar porque no había respuesta. No había respuesta porque al hacer la modificación del problema no cambié la clave y entonces eso hizo que no tuvieran respuesta. Déjame ver si le encuentro. Creo que era en el último problema, en el 3. Sí, calcula el valor de la moda de
problema 3 y él calcula el valor de la mediana del problema 3. Creo que aquí la mediana daba 34 y no estaba dentro de las opciones. Y la moda, no me acuerdo cuánto daba, o la moda daba 34 y la mediana daba otro valor. Así que, a ver si lo tengo anotado en mi cuaderno. El hecho es que al cambiar, incluí una tabla errada y por eso las respuestas no eran las correctas. No lo tengo acá, lo tengo acá, a ver. La posición, sí. La mediana era 34 y no estaba ahí dentro del grupo de respuesta. Y la moda era 39 y tampoco estaba dentro del grupo de respuesta. Entonces, por eso, o era 35. Ahora no entiendo por qué hice tantos cambios en esta hoja. Así que ese problema se lo eliminé. Si el examen que ustedes recibieron, el puntaje que ustedes recibieron, aparece estas preguntas evaluadas, porque le puse 0, por eso es que aquí me aparece, este es un diagrama de pastel, porque no tiene clave, al corregirlo no tiene clave, así que tenía que ajustar la puntuación. Pero se lo voy a volver a mandar porque ya ahora sí la publicación que yo les mande va a tener los puntos corregidos. Y es sobre 59, no sobre 65. En cuanto a las preguntas que más hubo falta, fue solamente una. Bueno, dice en el problema 3 también, tomando en consideración, bueno, eso también fue, bueno, quizás en parte, pero no, lo que a ustedes les salía, tenían que tomar en consideración que la moda, por la ubicación de la moda y de la mediana, la respuesta correcta era, la respuesta correcta en ese caso, aquí está, la media y la mediana y la moda podrían estar dentro del mismo intervalo. Y esto no lo eliminé porque acá se le preguntó cuál es el intervalo que contiene la mediana y pusieron de 30 a 39. Y aquí, grupo PB, no, este es el 2. Y ustedes podían ver ahí el intervalo en la tabla, podían ver el intervalo que contenía la moda, que era el mismo. Aquí está, 30 a 39 para la moda y 30 y 39 para la mediana. Así que si tuvieron esto bien, entonces de las opciones que tenían aquí era que la media será mayor que la moda y menor que la mediana. Recuerden que la media está a la izquierda o a la derecha, es la más alejada de la moda, así que no puede estar en un punto intermedio. La media estará en un intervalo mayor que el de la moda. Ahí me pusieron 3. Era para decirle que hay una compañera que dice entonces, que no la ha aceptado. Porque iba a estar en un intervalo mayor o en un intervalo menor. Así que, aunque la mayoría, 18 de 39, la tuvieron correcta, pero hubo varios que no la sacaron. 18 de 39 son, bueno, exactamente la mitad. Profesora, hay una compañera que está esperando que la acepte. Sí, ya vi, estoy admitiendo ahora. Ok.
Digo, aparte de eso, no tengo más que comentar sobre este examen, a menos que ustedes tengan alguna pregunta que consideren que no fue correctamente evaluada o qué, pero no tengo ninguna opción, no tengo nada más que decir con relación a este examen. Aquí me parece que, por ejemplo, voy a cerrar aquí un momento, no permitir. En la estadística lo que dice normal es el promedio, ¿sí? Y lo que dice valor medio es la mediana está en 45, fíjese aquí, está la mediana y coincide con una de las modas. Y el promedio es 44, ligeramente, o sea que hay un pequeño sesgo que realmente ni es muy significativo. Yo diría que no hay ese sesgo, pero tampoco hay simetría. Hay mucha variabilidad en los datos. Por eso es que no se ve la simetría. Y el intervalo va de 22 a 59. Yo no sé si fui yo la que, sí, fui yo la que obtuvo 59. No sé si alguien más obtuvo 59. Ahí es donde me di cuenta del error que tuve en el problema ese. Bien, no hay más preguntas, vamos a iniciar la clase, ¿ok? Si no hay más preguntas, iniciamos la clase. Ahora, Sí, tengo una consulta, caballero. Es que ajá. no me ha llegado la nota del parcial todavía. Bueno, lo que pasa es que a veces ustedes se equivocan con una letra y no sé qué, déjame anotar tu nombre para mandarte después de la clase. No te voy a poder mandar el examen, pero sí te puedo dar tu nota. No te la quiero dar aquí en público. Así es que déjame anotar tu nombre. Voy a ver por qué, caballero, no la recibiste para que veas cuál fue tu error. ¿Con qué comienza tu correo? Más o menos para decir. Con G, Gislena Ah, Victoria. ¿cómo? Gislena Victoria. Gislena Victoria, aquí estás. Entonces, el correo que pusiste es GISLNLENA. ¿Lo estás viendo aquí? No. Ah, verdad, yo lo cerré. Ok. Pusiste Gislena. Profesor, Correo @gmail.com. Ese es tu correo, Sí. Gislena. Entonces búscate en el spam, por ahí debe estar, te debe aparecer en algún lado, en correo no deseado o algo así, porque lo estás recibiendo. Por ahí te puede aparecer. 051. Ok, profe. Ahora lo veo. Gracias. Ahora lo profesora, veo. Dígame. disculpe, ¿me podría aceptar? Es que voy a entrar a otro dispositivo, por favor. Ok. Mabel y Paola Jaén. Profe, soy Mabel. Es que hay otra compañera que también se llama Mabel, desde se confunde. Ya, Clarisa también. Ya la estoy admitiendo. Ya entraste, ¿no? Bueno, sí, ya entraste, sí me hablaste. Alicia Gutiérrez para todo. Alicia está mandando quizás el chat, el enlace. El registro de asistencia. Ya. Ya. Ok, entonces ya voy a cerrar aquí esta hoja que está muy cargada. Esto porque tengo que tener abiertas varias presentaciones. Bueno, comenzamos.
Pues compartir pantalla. Módulo. Creo que es esto. Okay. Ahí ya están viendo mi pantalla, intervalo de confianza. Sí, profe. Ok, eso es lo que van a hacer esta semana. La semana pasada creo que usaron la tabla de Z, ¿cierto? Pudieron trabajar con esta tabla de Z. Entonces, ahí tenían que buscar las probabilidades. Yo creo que la mayoría de los problemas era buscar las probabilidades, excepto la última práctica en donde tenían que encontrar un valor de Z tal que le daban un valor alfa. Bueno, ese es como, buscar las probabilidades es como multiplicar, encontrar el valor de Z es como dividir, buscar probabilidades es como sumar, encontrar el valor de Z es restar. O sea que son operaciones contrarias, con la misma tabla, ¿sí? Entonces, para estimar el intervalo de confianza, a ver. Para estimar el intervalo de confianza, yo voy a definir un rango de valores futuros alrededor de una media o un rango de valores, ¿verdad? Alrededor de una media con una determinada probabilidad. La probabilidad de aceptar en esta estimación, la probabilidad de acertar en mi estimación, en ese rango que yo voy a de valores futuros, es mi nivel de confianza y se define como 1 menos alfa. Ahora, ¿por qué introducimos aquí alfa? Alfa es un término que utilizamos de aquí en adelante para indicar el área de valores menos probables o valores extremos o valores atípicos. Y entonces la confianza es 1 menos esa probabilidad, ¿verdad? Si se expresa en porcentaje, pues entonces sería 100 menos alfa en porcentaje, ¿verdad? Así que 1 menos alfa. Si yo defino, por ejemplo, un 95% de confianza, entonces mi valor alfa es de 5%, ¿sí? Pero alfa correspondería al área que contiene los valores extremos. Yo voy a tener valores extremos positivos, que es el área no sombreada que está aquí a la derecha, y valores extremos negativos, que es el área no sombreada que ven aquí a la izquierda, ¿sí? Así que alfa viene a representar la probabilidad de equivocarnos en la estimación del intervalo de confianza y se conoce como nivel de significancia. Es muy importante introducirlo a ese concepto. Mi nivel de significancia es el error que yo voy a cometer al hacer mi estimación. Igualmente lo voy a ver en pruebas de hipótesis, cuál es el error que cometo al hacerla, a declarar que dos cosas son diferentes cuando en efecto son iguales. En eso consiste mi hipótesis. Y en todas las pruebas estadísticas yo voy a manejar un nivel de significancia que yo defino a priori, es una decisión del investigador, el valor de alfa, ¿sí? O el nivel de confianza, que sería lo mismo. Definir alfa es definir implícitamente mi nivel de confianza, porque mi nivel de confianza sería 1 menos alfa, ¿sí? Recuerden que el área total es 1. Así que si yo tengo aquí alfa, voy a dividir mi alfa en dos partes, alfa medio a la derecha y alfa medio a la izquierda, ¿sí? Para hacerlo equitativa, considerando una distribución de valores normal o simétrico.
Aquí le presento nuevamente la gráfica. Ahora al revés se la presento, le sombreo el área alfa medio, porque el nivel de significancia alfa, o sea, yo voy a cometer un error 5 veces de cada 100, 10 veces de cada 100 o una vez de cada 100, ¿verdad? Entonces ese error lo cometo a la izquierda de mi nivel de confianza y también a la derecha. Por lo tanto, yo voy a trabajar en ambos lados con niveles de confianza. Yo voy a buscar mi área que es alfa medio, ¿verdad? Así entonces ustedes tendrían que buscar cuál es el valor Z tal que, ¿verdad? 1 menos alfa sea igual al 95%. 1 menos alfa medio sea igual al 95%. El 95% vendría a ser mi nivel de confianza. Así que mi alfa medio es 2,5 a la derecha, 2,5 a la izquierda, 5%. Y ya ustedes hicieron ese pequeño ejercicio que quizás fue el más difícil para encontrar, ¿verdad? Que es la operación opuesta a buscar la probabilidad. Porque lo primero que hicieron fue buscar las áreas para que un valor sea menor que y mayor que un rango de valores. Ahora buscan es lo contrario. Van a buscar el valor de Z, ¿sí? Y este valor Z es muy importante. Ahí dice Z sub alfa medio. Aquí no estamos multiplicando, sino identificando dónde está ubicado el valor de Z en alfa medio. Es el valor Z1 tal que la probabilidad de que Z sea mayor que Z1 sea igual a alfa medio, ¿sí? Por eso entonces yo tengo que hacer la operación contraria. Yo tengo que buscar en la tabla de Z, me da la probabilidad de encontrar valores menores que. Entonces yo voy a tener que buscar la probabilidad de encontrar, sería 1 menos la probabilidad de encontrar un valor de Z menor que un valor absoluto Z1, que sea igual a alfa medio, ¿sí? Vamos a ver si entendieron este enredo que les acabo de decir. Yo quiero que ustedes me busquen, tienen que tener su tabla de Z a mano, ¿sí? Entonces, independientemente de que, no, yo creo que no lo tienen, no tienen los valores de Z en su presentación, ¿verdad? Yo creo que no se las puse. Entonces, ustedes me van a buscar la expresión matemática para el intervalo de confianza es esto, pero primero tenemos que buscar estos valores de Z. ¿Y por qué los pongo a buscarlo? Porque para cada nivel de confianza, ese valor de Z va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser constante, así que aprendan a buscarlo una vez y luego ya van a saber cuál es. Entonces, para un nivel de significancia alfa de 5%, recuerden que yo tengo que buscar el valor de Z tal que la probabilidad de que Z sea mayor de Z1, que es el valor que yo voy a buscar en la tabla, sea igual a alfa medio. Y eso es igual a la probabilidad de que Z1 menos la probabilidad de que Z sea menor de alfa 1. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Alfa medio sería para un nivel de significancia de 5%, alfa medio, ¿cuánto sería? Para un nivel de significancia de 5%, alfa medio, ¿cuánto sería? Oh, se me durmieron. Ok. Se me durmieron, así que yo voy a... Rodríguez, Sofía se retiró, parece. Ella no tiene. Sí, hizo el examen. Rodríguez, Ana. Profe, yo sí lo hice. Ajá, sí, ok, contéstame la pregunta. La pregunta es buscar el valor para Z medio. Buscar el valor
de Z tal que la probabilidad de que 1 menos Z sea igual a alfa medio. ¿Cómo lo harías, Ana? ¿Qué tendrías que hacer primero? Lo primero que tienes que hacer es 1 menos alfa medio sería igual a 1 menos 0,025. ¿Por qué no es 0,5? 0,5, porque alfa es, el nivel de significancia es 5%, y yo tengo que entonces buscar el área que corresponde a la mitad, que va a estar a la izquierda, a la derecha, y la otra mitad que está a la izquierda, ¿sí? Estas son el área que me está definiendo 1 menos 0.005. ¿Cuánto es? 1 menos 0,205. 0.9750, profe. Exactamente. 0,9750. Entonces, ¿qué tienen que buscar en la tabla? Ese valor. Recuerden que ese valor, que es tu valor de P, tu probabilidad, ¿verdad? Está en el cuerpo de la tabla. Y ustedes se acuerdan que les dije que la tabla va desde el punto 0, comienza con punto 5, las probabilidades. Si bajas, va a ir aumentando, y si te mueves a la derecha, también va a ir aumentando. Así que lo primero que haces es bajar hasta llegar a los niveles de 0.97 algo. Y luego te vas moviendo a la izquierda para ver si llegas al nivel de 0.0, ¿qué me dijiste? 75. 0.975, pero se le pone el 50. Exactamente. Sí, porque te la da con 4 cifras significativas. Así que es 0,9750. ¿Y cuál es el valor de Z? ¿Cuál es el valor de Z que te da esa probabilidad? 1.96. 1,96. Ese es el valor de Z para un nivel de significancia, y lo pueden poner ahí al lado. 1,96 es el valor de Z para un nivel de significancia de 5% o un intervalo de confianza de 95%, ¿sí? Entonces ese valor de Z siempre va a ser, porque ese valor no cambia con el tamaño de la muestra. Estos son valores poblacionales, ¿sí? Donde tú vas a tener un valor mu que tienes que conocer, el promedio de la población, y un valor sigma, que es la desviación estándar de la población. Entonces ese valor de Z para ese nivel de significancia va a ser igual a 1,96, ¿sí? Que es aproximadamente 2. Y se recuerdan cuando yo hice la tabla de distribución, pueden irse más atrás, que pusimos que ese valor era 1,96. Si se iban más atrás. A ver si voy a ir. Mientras tanto, me van buscando el valor de Z para un nivel de significancia de 1%. Hagan lo mismo que hicimos. Ese 1% lo dividen entre 2. 1 menos ese valor dividido entre 2 te va a dar la probabilidad que tienes que buscar en la tabla. ¿Sí? Que tienes que buscar en la tabla. Y lo mismo para el 10. Mientras tanto, yo les voy a ir buscando esa figura que les puse inicialmente cuando expliqué la característica de la tabla. Y después ustedes me dan, esta era la figura. Decíamos que el área comprendido entre más o menos una desviación estándar era un área de 68%. Ese es mi rango. Ese sería mi intervalo de confianza si Z es igual a 1. Pero cuando Z es igual a 1,96, ¿verdad? Yo voy a tener un rango con una confianza de 95%, que es el área, ¿verdad?
dentro del más o menos 1,96. El 99% va de menos 2,58, que es lo que ustedes van a verificar que les dé. Si no les da 2,58 ese valor de Z para un alfa de 1%, o sea, un intervalo de confianza de 99%, entonces algo hicimos mal. Y usualmente lo que hacemos mal es que ignoramos el hecho de que tengo que dividir alfa entre 2, porque en los intervalos de confianza es alrededor de un promedio central. Así que se excluyen los valores atípicos, van a ser los valores menores a menos Z, ¿verdad? Y mayores, los valores atípicos serían los valores mayores de ese valor de Z, alfa, sigma, Z sigma, ¿sí? Eso es lo que, así que a ver si me dan ahora los valores. Para un nivel de significancia de 1%, es decir, un intervalo de confianza de 99, ¿cuál es el valor de Z alfa medio? 0.05. ¿Cuál es el valor? Sería 2.33, profe. A ver, ¿por qué pusiste 33? 2.33, ajá, 0.99. Acuérdate que tienes que dividirlo. Ese 1% lo tienes que dividir entre 2. 1 menos 0.005, ¿cuánto te da? 0.9950. 90. Entonces, por eso ves que no es 2.33, porque tienes que irte al 99.50. Así que estás más abajo y a la derecha. 2.5. Sería 2.58, profe. Sí, 58, pero está entre el 58 y el 57. ¿Te diste cuenta? Yo tiendo a usar el más grande, pero también es válido sacar el promedio, el punto medio entre 2.58, 2.57 y 2.58, porque están equidistantes. ¿Te das cuenta? El 2.57 está a 0.9949, o sea que una 10 milésima por debajo, y el 58 está 99.51, una 10 milésima por arriba. Así que puedes sacar el punto medio entre las dos, ¿verdad? Pero la tendencia aquí es para que no incluir valores extremos, muy extremos, entonces se utiliza el punto más alto. Cuando está así equidistante, pero si me hubiera dado, como en el caso para 10%, ¿cuánto sería el valor cuánto sería la probabilidad que tienen que buscar en la tabla? Sería 1 menos 0.05. ¿Cuánto es 1 menos 0.05? 0.95, bueno, 950. Ok, entonces busquen ese valor en la tabla. 0.9550 está el valor de Z. También está equidistante entre 1.64 y 1.65, exactamente a la misma distancia. Pueden usar el promedio, pero la tendencia, como lo vieron acá en esa figura que les dije, es usar el valor más alto de Z. Sería 1.65, ¿sí? Entonces, esos son los tres valores que ustedes ya saben. Si yo les doy otro nivel de significancia que no fueran ninguno de estos, ¿verdad? Entonces, yo les doy para un nivel de significancia del 20%, entonces tienen que hacer la misma operación. Sería 20 distribuido 10% a la izquierda, 10% a la derecha, 1 menos 0.1 te da 0.90, y ese es el valor que tienes que buscar en la escala de Z.
en el área para ver cuál es punto 90, me sale un valor aparentemente aquí 1,39 es lo más cercano. 15 y 32, el más cercano es 1,39. ¿Ven? Preguntas. Ahí se me pasó a anotar quienes habían respondido. Aquí me dio el valor de Z de 1,96. Suheili Martínez, profe. Suheil. Y el de 1,65. 1,65. Y el de 1%, perdón. El de 1,65 es el del 10%. ¿Ok? Y 258 creo que era el del 1%. O dicho en otra forma, para un intervalo de confianza 99%, el valor de Z es 2,58, ¿sí? Para un intervalo de confianza de 90%, el valor de Z sería 1,65. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir cuál el intervalo de confianza con el que tienen que trabajar, o le puedo dar el nivel de significancia, que es lo que le doy aquí a la izquierda. Alfa representa los niveles de significancia. Bien, hagamos un pequeño problema con esto. Se ha determinado que un antihipertensivo efectivo debe producir una disminución en la presión arterial de 12 milímetros de mercurio. En promedio, ¿sí? Con una desviación estándar de 2. ¿Qué significa? Ahí te dice que debe producir una disminución es como el valor teórico. Este es el objetivo. Esto es lo que se tiene que producir. Y para nosotros ese valor es el valor de mu, valor verdadero, 12 milímetros de mercurio. Con una desviación estándar de 2 milímetros de mercurio. Nuevamente, debe producir esto. Así que es 12 más o menos 2 milímetros de mercurio. Entonces, 2 vendría siendo el valor de la desviación estándar. Sigma, ¿sí? Son los valores poblacionales. Entonces me dice, calcule el 95% de intervalo de confianza para los valores individuales, considerando que el promedio sea 12 milímetros de mercurio y la desviación estándar sigma sea 2. Entonces la ecuación que les mostré anteriormente, aquí está la ecuación, la expresión matemática. Yo la pongo así como general, ¿verdad? Para cualquier intervalo de confianza 1 menos alfa, ¿verdad? Va a ser igual al valor verdadero poblacional más o menos Z alfa medio multiplicado por la desviación estándar poblacional. Es decir, que ya yo sé lo que me debe dar. Es como cuando haces el control de calidad. Las tabletas deben pesar 500 miligramos, ¿verdad? Con una desviación estándar de más o menos, digamos que un 10%, que es el criterio farmacopeico. Eso lo traduces en unidades, en miligramos. Ese porcentaje sería 500 por 0.1, sería sí, más o menos 50 miligramos. Eso es lo que debes tener. Ese es tu criterio. Y esos son tus parámetros poblacionales. Ese es el parámetro de tu lote. ¿Sí? Entonces, el problema, vamos a aplicar la ecuación donde ya sé cuál es el valor mu y sé cuál es el valor de sigma. Lo que necesito es, para un intervalo de confianza de 95%, cuál es el valor de Z sub alfa medio. Y ese valor es 1,96. Siempre va para 95%, Z va a ser
1,96. Entonces ahí yo tengo mi intervalo de confianza, que como pueden ver es un rango. A mí me gusta que me lo expresen así, de menor a mayor, ¿sí? En lugar de calcular rango, porque el cálculo del rango sería 1,96 por 2. Ese es el rango calculado. Esa es y lo multiplicas 2 veces, porque este es para arriba y para abajo, más o menos. O sea, 1,96 por 2 es aproximadamente 4, ¿verdad? Así que 4 unidades hacia arriba del promedio y 4 unidades hacia abajo. ¿Sí? Aquí te está dando 8 a 16. Sería 16 menos 8, el rango es 8. Es la misma cosa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esos son los valores. Con ese intervalo de confianza yo puedo ver, en caso de problema 2, si hago la verificación para ver con un producto, para ver si los valores individuales obtenidos caen dentro de ese rango del 95% de intervalo de confianza. Los valores que no caen dentro de ese rango serían valores atípicos. ¿Preguntas hasta ahí? Resuelvan el problema a ver si hay un valor atípico. Ya se define el rango. ¿Hay algún valor atípico en esos valores individuales? Lean el problema. Y me dicen si hay algún valor atípico. Uno o más. Puede haber, a ver si todos son atípicos. Hay 2, profe. A ver, ¿quién es que me está diciendo? Daniela. Ajá. Ok, ¿cuáles son esos dos valores, Sería Daniela? 7.9 y 16.1. Ok. ¿Hay alguien más que quiera decir? Daniela. ¿Seguro eso nada más esos dos? ¿Y qué me dicen del 6.5? 6,5, profesora. Ah, Lo estoy diciendo, 6,5. Edilta. Ese también es 6,5. Edilta. Ok. Entonces hay que fijarse bien los atípicos. El objetivo era que la presión que producía ese antihipertensivo, que es la amlodipina, fuera entre 12 más o menos 2 milímetros de mercurio. ¿Qué individuos no alcanzaron ese valor o no fueron, obtuvieron valores subterapéuticos? ¿Cuáles son los valores subterapéuticos, por ejemplo? A ver si yo puedo decir otro. Ana Sofía no me ha contestado nada. Ana Sofía, ¿está en sala? Ana Sofía no está en sala. A ver, Angie, ¿qué valores de los que están ahí pueden considerarse como subterapéuticos? Por debajo del objetivo. 8.5, 9, 12.5. A ver, tampoco está Angie. A ver, Cristina de Sedas. Todos los que he llamado y no me han contestado tienen una X, ¿ah? 8.5, profe. ¿Perdón? ¿Quién me contestó? Uy, no te escuché. Cristina. Cristina. ¿Cuál es el valor? ¿Cuáles valores, si hay uno o más subterapéuticos? Hay más. Ok, ¿cuáles son? 6.5.
Ujú. 6 7.9. puntos y 7.9. Esos dos valores son atípicos subterapéuticos. Por encima del rango serían, si fueran concentraciones, serían niveles tóxicos. Si yo les pregunto, ¿en qué casos hay toxicidad o qué individuos presentaron toxicidad? Pero este no es el caso porque estamos hablando de presión, ¿verdad? Pero yo les puedo dar niveles de un medicamento de margen estrecho y lo que me interesa es identificar no solamente a los atípicos, sino identificar más específicamente cuáles presentan concentraciones subterapéuticas y cuáles presentan concentraciones tóxicas, ¿sí? Así que las preguntas van más o menos en ese rango. Ahí pueden ver entonces cómo yo puedo utilizar esos intervalos de confianza. Pero los parámetros de la población, que son el promedio poblacional y la desviación estándar poblacional, para encontrar el rango de valores individuales. No se puede hacer con muestras, aunque sean grandes, no se pueden hacer con muestras si no tenemos particularmente la desviación estándar de la población. No podemos encontrar el rango de valores individuales, pero sí podemos encontrar el intervalo para promedios. En ese caso, la ecuación sigue siendo muy parecida, intervalo de confianza, ¿verdad? Para el promedio, aquí debí poner X barra, sería igual a la población, el promedio poblacional más o menos Z medio, pero ahora lo vamos a multiplicar por el error estándar, que es en efecto la desviación estándar de promedios. Entonces, yo quiero conocer cuál sería el rango de promedios futuros, ¿verdad? Pero tengo que definir para qué tamaño de muestra. Es importante que lo defina, porque si bien tengo la desviación estándar de la población, la variabilidad de promedios va a depender del tamaño de la muestra. ¿Sí? A mayor tamaño de muestra, menos en la variabilidad del promedio. Así como lo indica esta forma. Así que aquí, en este caso, en casos en donde no se conoce el promedio de la población, es posible hacer un estimado del rango en que se encontraría mu, es decir, el intervalo de confianza para mu, a partir de una muestra de tamaño n, ¿sí? Entonces yo tendría que poner, para ver si la puse la ecuación aquí, yo creo que no se la puse. Ajá, acá está. La ecuación, yo tendría que buscar el intervalo de confianza, aquí debí poner para mu, es igual al promedio de una muestra con un tamaño n, ¿sí? Z, pero fíjese aquí, necesito la desviación estándar poblacional. Es decir, que tengo que conocer la variabilidad de la población. A veces no puedo no conocer el promedio de la población, pero sí la variabilidad. Entonces yo con esto obtengo un rango que ubique, ¿verdad? Con una confianza 1 menos alfa, me dice cuál es el rango con esa confianza en donde estaría ubicado el promedio de la población. ¿Sí? Ahora, este método es válido generalmente con muestras grandes. Se considera en estadística muestras grandes cuando n es mayor de 30, ¿sí? Si n es mayor de 30 y no conoces la sigma, puedes utilizar el valor de S, que es la desviación estándar de esa muestra mayor de 30, como un estimado de sigma. Entonces aquí usarías S. Pero eso no es muy aconsejable. Hay otra forma de hacerlo, con muestras grandes y con muestra pequeña.
en donde en lugar de usar Z, vamos a usar otra variable para la variabilidad o la distribución de promedios de muestras, independientemente de la distribución de los resultados. ¿Sí? Aquí veremos. Dice, un medicamento muestra un promedio en reducción de la presión arterial de 9,8 milímetros de mercurio. Se conoce que la desviación estándar es 4. Se conoce, ya cuando a mí me dice se conoce, no es que lo medí, así que es un punto de referencia. Entonces, debo asumir que es el de la población. Así que sigma es igual a 4. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la media de la reducción de la presión arterial en 100 pacientes. Pero aquí dice, un medicamento muestra un promedio. Entonces yo voy a usar, bueno, 9,8 como mu y sigma sería 4. ¿Sí? Y yo voy a sacarlo en esta forma. Quiere decir que promedios, el rango para las medias de la reducción de la presión en un grupo de 100 pacientes sería este. Si el grupo es de 50 pacientes, me va a cambiar este rango. Si es de 20 pacientes, también me va a cambiar. A medida que disminuye N, aumenta la variabilidad, porque va a aumentar este término, ya que sigma permanece igual, constante. Bien, así que esta era la media de la población. Veamos el caso, ok. Si yo les dijera, ups. Yo creo que lo vamos a ver con la otra variable P. Este mismo caso. Si yo manejo, obtengo la arterial en una muestra, digamos, de 20 pacientes y me da un valor, yo quiero saber si ese valor que me dio, ese promedio, cae dentro del rango esperado. O quiero saber si la estimación del valor mu está dentro de lo esperado. Bueno, cualquiera de las dos cosas puedo sacar. Acá les dejé de práctica un problema en donde tengo un grupo de 32 personas para realizar esta tarea, que realizan una tarea. El médico evalúa el incremento de pulsaciones cardíacas en un grupo de 32 personas que realizan una determinada tarea. Determinen el intervalo, el 95% de intervalo de confianza en relación. Y ven que muchos de los problemas usan el 95%. Y es que los niveles de confianza más utilizados en estadística son, en primer lugar, el 95%. En segundo lugar, el 99%, cuando yo tengo una elevada precisión, por ejemplo, en control de calidad. No, cuando tengo mucha variabilidad, quiero usar el 99%. Y si tengo una elevada precisión, como en control de calidad, entonces puedo usar el 90%. Pero lo usual es el 95%. Mientras menor sea alfa, el nivel de significancia, más amplio va a ser el rango. ¿Sí? Así que véanlo desde ese punto de vista. Bien, entonces aquí, dime. El 99 es cuando hay mayor variabilidad. Sí, porque yo quiero estimar un rango que no me excluya tantos números. Cuando hay mucha variabilidad, los valores se dispersan demasiado, pero yo no quiero excluir esos valores, aunque sean altos o sean pequeños. Entonces yo amplío mi margen de intervalo de confianza, ¿verdad? Al 99%, lo hago más amplio.
¿Por qué digo que lo hago más amplio? Porque al ir disminuyendo alfa, vamos a ver, fíjense aquí. Al ir disminuyendo alfa, aquí de 95 a 5, aquí les dio 1,96 y aquí les dio, creo que les dio 2,50 y algo. Sí, me parece. 258, profe. Ok, 2,58. Entonces, ¿qué pasa? Tu intervalo de confianza va a ser más amplio porque este valor de Z va a ser más alto. Entonces vas a tener un mayor intervalo de confianza, tu rango va a ser mayor, ¿sí? Y si tienes mucha precisión, entonces tú quieres eliminar valores parecidos, pero no necesitas tener un rango amplio, sino un rango más corto, más corto. Eso quizás lo podamos ver mejor acá. Si yo voy a sacar valores atípicos o promedios atípicos, por ejemplo, en fíjense, si yo trabajo con un 95% de confianza, este es mi rango, ¿sí? Entonces yo estaría eliminando todos estos valores. Los valores que elimino son bastantes, ¿verdad? Pero que están alejados por estar alejados del promedio, ¿sí? Pero si la variabilidad de mis datos es alta, entonces yo puedo trabajar con un rango más amplio, 99, ¿verdad? Porque así los valores que voy a eliminar son menos, que voy a considerar atípicos son menos. Atípicos es porque realmente son atípicos y si la variabilidad es grande, entonces no hay tantos valores atípicos, no debería haber tantos valores atípicos. Por eso es que digo eso. Así que eso es lo que buscamos en este caso. A ver. Entonces lo que van a hacer en esta tarea es responder, a esta pregunta. Digo, en este caso no se reporta la desviación estándar de la población. Por ningún lado digo yo que la desviación estándar reportada o que la desviación estándar obtenida en un estudio previo, ¿verdad? Fue de tanto. No lo digo. Y tampoco tengo el promedio de la población. Tampoco lo estoy diciendo. Pero de una muestra yo puedo sacar un promedio y una desviación estándar. El punto es, ¿sería válido usar ese promedio y esa desviación estándar para obtener un intervalo de confianza con estas fórmulas que les di? ¿Sí? Con esta fórmula. Porque lo que yo voy a tener es X barra, no mío. Y voy a tener S, no sigma. Entonces, ¿cómo yo puedo usarlo? Bueno, reemplazando mu por X barra y sigma por S. ¿Sería válido eso si el tamaño de la muestra es mayor de 30? Aquí me dice que sí puedo utilizar, entonces en esta ecuación podría usar, aquí debí poner S. Bueno, si yo conozco la desviación estándar poblacional, esto me permite ubicar el valor verdadero, esta ecuación. Me permite ubicar el rango para mu. Pero si no tengo la desviación estándar y mi muestra es mayor de 30, entonces puedo usar ese. Es un buen estimado para obtener el rango de los valores de mu. ¿Sí? Entonces ustedes háganlo para ver cómo les sale y me mandan el resultado para la próxima semana. ¿Sí? Para ver cómo les sale.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Profe, disculpe, la tarea es individual y se le sube igual al Classroom. Sí, sí, es individual y me la suben igual. Yo quiero que yo no necesito ponerle nada, nada más ustedes ponen esto, lo ponen en una hoja un documento de Google y su procedimiento, cómo lo hicieron. Si quieren sacar, si lo van a hacer a mano, asegúrense de usar una pluma negra o un lápiz que marque bien fuerte y me sacan una copia, me envían una copia. ¿Sí? Si lo van a hacer a mano. Eso lo necesito ver de aquí al viernes, a más tardar, para poderlo revisar antes de la clase del lunes, del siguiente lunes. ¿Ok? A más tardar el viernes a mediodía, no a las 12 de la noche. Bien, vamos ahora a compartir la otra parte de esto, que es el uso de ¿sí? ¿Por qué guardar si yo no modifiqué nada? No lo voy a guardar, yo no modifiqué nada. Ok, ahora veamos la otra presentación. Ustedes la tienen ahí dividida en dos partes, ¿verdad? El módulo 3. Espero que lo tengan así en dos partes, porque el módulo 3 sí lo tienen en dos partes, sí. Porque la siguiente parte es esta de ok, ¿dónde estoy? No encuentro ay Dios. ¿Ustedes están conectados conmigo? Aquí estoy, sí, ya. Compartir pantalla. Es esta. Compartir. Ahí está. Distribuciones especiales. Este es el módulo que vamos. Bien. En esta sección, lo que vamos para los casos en donde no tengo una muestra grande, que es muy usual. No conozco los parámetros de la población. Entonces, no puedo usar la variable Z para hacer mis estimaciones de intervalo de confianza. Y es decir, para ninguna incluso prueba de hipótesis podría usar la variable Z. Pero hay otra variable normalizada, que es la variable, que es la variable de T. Esa es otra variable normalizada para muestras pequeñas. T es una distribución de promedios. T es una distribución de promedio. Aquí está, se presenta de dónde salió esa distribución de Student, que es muy parecida a la distribución de Z. Z es una distribución de variable continua, de una variable continua con un promedio igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. En el caso de T, también es una distribución de variables continuas, ¿verdad? Con promedio igual a 0, pero la variabilidad
o la desviación estándar va a depender del tamaño de la muestra. Va a depender del tamaño de la muestra. Y esta dependencia se expresa como grados de libertad. ¿De dónde salió esta distribución de T? Pues interesantemente, en Alemania el control de calidad de cervezas era demasiado importante. Se iba el prestigio. Era en Irlanda. Toda esa región de Europa se iba el prestigio. Entonces, para poder excluir o considerar que un lote estaba fuera de las estipulaciones de calidad, si se usaba la variable Z, resulta que los valores de Z eran relativamente pequeños cuando se usaban muestras pequeñas, para efecto de muestras pequeñas. Entonces, siendo así, me daba un rango muy estrecho. Y eso hacía que tenía que botar muchas cervezas. Pues este maestro cervecero encontró y publicó su experiencia usando una variable que él denominó, para no dar su nombre, él lo denominó T de student, porque él se consideraba un estudiante, ¿verdad? Y basado en el hecho de todo su conocimiento estadístico, que si yo obtenía promedios de un número, en mi estudio, obtenía varios promedios después de analizar varias muestras, la distribución de los promedios seguía una distribución normal. Esa era una, ¿verdad? Pero la variabilidad de los promedios dependía del tamaño de la muestra, ¿sí? Como lo indica el error estándar o la desviación estándar de promedio. La distribución de T y de Z se parecen mucho, pero difieren en que la varianza de T o la desviación estándar de los promedios depende del tamaño de la muestra. Y no va a ser igual a 1 como es en el caso de Z, sino que es generalmente mayor de 1. Fíjense aquí, bueno, este es el teorema del límite central que ya explicamos la semana pasada, que el uso de promedio es válido aunque la distribución de valores individuales no sea normal, ¿verdad? Buena cerveza, cerveza regular y cerveza que no cumple con las especificaciones. Hago esto varias veces y obtengo una calificación promedio para diferentes muestras y trabajo con estos promedios. Aquí está una comparación gráfica de lo que sería la distribución de Z. La distribución de Z es más aguda, más leptocúrtica, ¿verdad? Que la distribución de T. La distribución de T va a ir siempre por debajo de la distribución de Z, pero en las colas ustedes verán que las colas está por arriba de la distribución de Z, porque es menos leptocúrtica, es menos aguda, y eso se debe a la variabilidad. ¿Y qué es lo que hace que la variabilidad de T cambie? Pues los grados de libertad. Los grados de libertad se definen como N-1, ¿sí? Lo que sí se ve es que tanto Z como T se manejan con el mismo promedio, pero los grados de libertad definen la variabilidad, ¿sí? N-1. Entonces, podemos utilizar una tabla normalizada de valores normalizados a T, considerando los grados de libertad. Y esa tabla es la que la vamos a ver ahora. Pero esa tabla, además de tener la probabilidad que ahora se le da por rangos discretos, valores discretos de probabilidad, porque no se puede hacer para toda la gama de probabilidades.
Las áreas se le dan discretos para intervalos de confianza, por ejemplo, de 95, de 99, de 80, pero también se le da los grados de libertad. Se definen los grados de libertad y el cuerpo de la tabla van a ser, a diferencia de la tabla de Z, el cuerpo de la tabla va a ser los valores de T, que es lo que queremos buscar. Para n-1 grado de libertad y un nivel de significancia alfa, o un nivel de confianza 1 menos alfa. Entonces, para encontrar intervalos de confianza para muestras pequeñas, como no puedo usar Z, entonces yo voy a buscar este valor, que va a ser mayor de, mientras más pequeña sea la muestra, el valor de T va a ser más grande. Mientras más grande sea la muestra, el valor de T va a ser más pequeño y se va a aproximar más al valor de Z. ¿Sí? Por eso es que con muestras grandes yo puedo usar Z, porque no va a haber tanta diferencia, no debería haber tanta diferencia con T. Eso lo veremos, comprobaremos ahora. Así que la ecuación para el intervalo de confianza del el promedio verdadero, ¿verdad? Aquí debí poner mu, intervalo de confianza sub 1 menos alfa, para mu sería igual al promedio de mi muestra más o menos ese valor de T, que lo voy a encontrar definido para n-1 grado de libertad y para un nivel de significancia alfa medio, porque al igual que con Z, yo voy a excluir los valores muy altos y los valores muy altos. Así que ese nivel de significancia o ese error que estoy dispuesta a cometer lo divido entre dos, hacia arriba y hacia abajo. Y lo voy a multiplicar por el error estándar, o sea, la desviación estándar de mi muestra, de mi promedio, de mis promedios. ¿Ok? Hace un estimado del rango en que se encuentra la media poblacional, esta ecuación. Por eso es que aquí debí poner mío. Creo que lo corrijo en la guía. Se le pone la guía 6, que es la que van a hacer esta semana. Los supuestos y las consideraciones. La variable T tiene una distribución normal. Normal quiere decir simétrica. El promedio es igual a 0, igual que Z. El valor de T se define por los grados de libertad, ¿verdad? Porque T va a variar según el tamaño de la muestra. Y el nivel de significancia también, obviamente. Z también se define con el nivel de significancia nada más. Pero en el caso de T va a depender adicionalmente de los grados de libertad. El nivel de significancia alfa sería la probabilidad, parecido a Z, la probabilidad de que T sea mayor que un valor absoluto T1 y representa los valores excluidos en el intervalo. O sea que alfa es el error, el área típica. Para los intervalos de confianza sería 1 menos alfa. A medida que n aumenta, la variable T se aproxima a Z y eso lo vamos a ver. Entonces aquí también tenemos que en los extremos tendríamos en cada parte hacia arriba alfa medio y hacia abajo alfa medio. Esta es la tabla de probabilidades de T. Realmente debemos decir que es una tabla de T, ¿sí? Aquí se presentan dos situaciones. Para el caso de intervalo de confianza, vamos a ignorar el signo de T y vamos a buscar los valores de T para 1 menos alfa medio. ¿Sí? Entonces, el área excluida es hacia la derecha y hacia la izquierda. El nivel de significancia lo divido entre dos. A eso es lo que se le llama una prueba de significación bilateral, porque estoy considerando, y aquí serían los valores de alfa, sería 20%, 1%, 5% y así sucesivamente. Ven que uso valores discretos. Son los valores más usuales, un alfa de 5% es más usual. Y el de
1%, que sería este, pero aquí se les da otros valores de alfa. Como en Z, 95% de intervalo de confianza, 99% de intervalo de confianza, y este sería el 90% de intervalo de confianza, porque estos son los valores de alfa, ¿sí? Ahora, en la parte superior, esto corresponde, si yo solamente considerara la parte positiva y no la negativa, que no es el caso del intervalo de confianza, pero sí es el caso de pruebas de hipótesis. Entonces, en los valores de alfa, para un 20% bilateral corresponde a un 1%, un 10% unilateral, ¿verdad? Eso es lo que significa. Nosotros para intervalo de confianza vamos a trabajar con niveles de significación bilateral, ¿sí? Ya cuando entremos a ver pruebas de hipótesis, trabajaríamos con estos niveles los superiores. La primera columna me va a representar los grados de libertad, n-1. Y aquí podrán ver que n-1 va a ir variando. Consideremos el 5% del intervalo de alfa. Fíjense, si nada más tengo 2 muestras, mire el valor de T, altísimo, pero a medida que el número de muestras va aumentando, el valor de T va disminuyendo, y para muestras muy grandes, entonces ya es de 1,96, que es el valor de Z, ¿sí? Entonces, y aquí es donde critico las simplificaciones que se hacen para muestras mayores de 30 y para muestras menores de 30. Porque si yo tuviera 31 datos, n-1 sería 30. Y fíjense el valor de T que me va a dar, 2.042. Si fuera más grande, o el valor de alfa sería 1,96. Entonces alguien podría decirme, bueno, pero 1,96 se puede redondear a 2 y 2.042 también se puede redondear a 2. De hecho, todos estos valores, desde acá, no, este no, este no, este no, este no, desde aquí, no, tampoco, 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 desde aquí. Desde 28, todos se pueden redondear a 2, igual que Z. O sea que mi rango no va a cambiar mucho cuando uso un valor de 2.048 versus usar un valor de 1,92. Y eso es lo que pasaría si ustedes en ese problema que les di utilizan la variable T en lugar de la variable Z, entonces fíjense a ver cuando comparen la diferencia en rango que van a obtener. Y es una diferencia mínima. Pero para muestras más pequeñas, menores de 30, entonces la diferencia en el rango va a ser más pronunciada, más significativa. ¿Sí? Entonces, el cuerpo y la tabla son los valores de T. Y, ups, ¿qué pasó aquí? Ay, y ya. No, aquí tenía que hacer otro ejercicio. ¿Será que no saqué lo que era? Distribución de F. A mí me parece que falta material aquí. Dame un minuto. Ahí falta material. Me pasa por no revisar antes. Bueno, lo único que nos toca hacer con el material que acabamos de ver es comparar el intervalo de confianza para ese ejemplo que les di de las pulsaciones, la variable T en lugar de la variable Z.
Profe, repita, por favor. Que me van a determinar el mismo 95% de intervalo de confianza usando la variable t en lugar de z y comparar los rangos. Y entonces ustedes pueden comentar si la diferencia es muy pronunciada o no, o más significativa o no. ¿Sí? ¿Y comparar los intervalos de confianza o escuché mal? Sí, en comparar los intervalos de confianza, comparar usando, ustedes, la tarea es que van a usar la variable z, porque se trata de una muestra mayor de 30, ¿cierto? A ver, déjame buscar. Ok, ahora tengo que volver a buscar esto. Ay. Esta es la tarea, ¿cierto? Esta es la tarea. Sí, ¿La profe. están viendo? Entonces, hasta aquí habíamos visto cómo calcular intervalo de confianza con la variable z, ¿cierto? Y dijimos que en este caso no tengo sigma, pero mi muestra es mayor de 30. Y de acuerdo con la indicación anterior, si con una muestra mayor de 30, puedo usar S en reemplazo de sigma. Así que ustedes de esta muestra de 32 tienen que calcular el promedio y la desviación estándar. ¿Sí? Y con esos valores de promedio y desviación estándar, entonces van a buscar su intervalo de confianza. Profesora, entonces reemplazamos sigma por S. Exactamente. ¿Sí? Es que estoy buscando acá, mío, no lo tengo aquí, para promedios, está aquí y acá. Bueno, aquí tienen que usar esta fórmula, ¿sí? Para determinar el intervalo de confianza, pero si no tienen sigma, van a reemplazar sigma por S, la desviación estándar del promedio que han calculado. Y eso le permite ubicar o estimar el rango en que se encontraría mu, no el rango de promedio futuro, que es el de que está aquí. Esta ecuación te permite calcular, conociendo los parámetros de la población, te permite calcular el rango de promedios futuros de tamaño n, ¿sí? Pero si no conoces los parámetros poblacionales, no conoces mu, no conoces sigma, entonces para muestras pequeñas vas a usar esta ecuación, nada más que aquí modifica sigma por S, que es el caso del problema que tiene. Y eso le va a dar un rango. Ahora bien, ya les expliqué que la característica de la variable t, que depende del tamaño de la muestra, o sea, los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, con esa ecuación de la muestra, aquí no la tienen. Con esa ecuación ustedes pueden encontrar con la variable t, la reemplazan z alfa medio por t grados de libertad alfa medio.
y utilizan ese valor y usan el promedio y usan la desviación estándar S. Y N es el tamaño de la muestra. Y esa ecuación les permite obtener el rango para promedios poblacionales, para el promedio poblacional. Es decir, saber si con esa muestra que obtuvieron, dentro del rango que se les da, se encuentra el promedio verdadero. Con una confianza de 1 menos alfa, que puede ser 95% como puede ser 99%. ¿Ok? Así que van a trabajar con el mismo nivel de confianza, 95%. Aquí les pide trabajar con 95%. ¿Cuánto es alfa? Se les dice que es 95%. ¿Cuánto sería alfa? Tienen que estar claros porque ese es el mismo valor que van a usar con su 96, tabla. profe. Hoy 96. ¿Por qué 96, niña? A ver, explíqueme, ¿cómo sale 96? El porcento, 95%. ¿Cuál es el nivel de alfa? Nadie sabe cuál es el valor de alfa. El nivel de significancia. 0,0. Sí, exacto. ¿0, qué? 0.25. 0,25. ¿Qué es 0,025? Eso sería alfa medio. ¿Cuánto es alfa? Es 5, profe. 5%. Elliot, oye, Elliot fue el que dio con la clave. 5% es el nivel de alfa, nivel de significancia. ¿Y por qué es importante que ustedes tengan eso? Y no me digan que es 2.5. No, la distribución de ese error alfa, porque es un error, ese nivel de significancia se hace a ambos lados de la curva, ¿verdad? Y por eso que el 5 se divide entre 2. Eso es alfa medio. No es lo mismo decirme que el nivel de significancia es 5% a decirme que es de 2,5%. ¿Sí? Tienen que tener eso muy claro. Entonces aquí van a trabajar con esa ecuación. ¿Sí? Voy a presentarle. Yo estaba haciendo esta mañana. Ok, ¿qué hice ahora? Ok. Vamos a presentarle el otro que yo estaba haciendo esta mañana. Ok, no está completo, pero creo que ahí está todo lo que queremos ver. Oh, vale. Ok. Ok. Presentación. Compartir, a ver si me sale ahora. Compartir pantalla. Esta es. Vamos a comenzar. La primera. Esto era lo que me faltaba ponerlo. Esta primera ecuación dice intervalo de confianza 1 menos alfa para X. X son los valores individuales. Y sería igual conociendo los parámetros de la población, no hay de otra. Hay que conocer el valor verdadero o poblacional y sigma, la variabilidad poblacional. Y esta sería su primera ecuación para encontrar el rango de valores individuales. Marquen eso, ahí lo dice. ¿Sí? Eso está en la guía de laboratorio. Luego, también en la guía están estas otras dos ecuaciones. Ajá, esta la tenía que cambiar.
Este era lo que iba a cambiar. La primera es para muestras conociendo los parámetros de la población, conociendo el valor de sigma, yo puedo estimar el intervalo para el promedio verdadero. Y esta no, todavía. Voy a corregirla y se las voy a enviar. Y esta es para muestras pequeñas, ¿verdad? Que usamos la variable t. Entonces yo voy a hacer esa corrección y se la mando, aunque creo que en la guía está más claramente. Es mejor no ponerle más leña, ¿no? Cancelar. Vamos a minimizar. Vamos a minimizar. No lo tengo aquí. La cerré y la perdí. Ah, no, aquí está. Ahora sí, finalmente. Ustedes tienen en la guía este es el taller, creo que es el 6, que es el que van a hacer esta semana. Y ahí en esa guía de taller lo voy a ampliar para que la lean bien. ¿La están viendo? El intervalo de confianza para estimar rango de valores individuales. Ahí tiene. Lo que me faltaba en la presentación era poner, por ejemplo, la X. El intervalo de confianza para valores de X sería igual al promedio poblacional más o menos zeta alfa medio por sigma. ¿Sí? Ahora bien, para muestras grandes, ¿verdad? Si no conocemos mu, ¿verdad? Podemos utilizar sigma. Esto se puede reemplazar sigma por S para hacer un estimado del promedio poblacional. Esto lo hacemos a veces para saber si esa muestra me da un rango en donde tengo una confianza 1 menos alfa de que en ese rango se encuentra el promedio de la población, ¿sí? Ese es el valor. Ahora, aquí habla de límite superior e inferior, pero yo preferiría que no me pusieran límites, sino que me pusieran de este valor a este valor. Para muestras pequeñas, entonces, ese promedio poblacional lo vas a determinar con esta ecuación. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, esa tarea que tienen con las pulsaciones de los 32 individuos, me lo trabajen con Z, que sería esta la forma usando S en reemplazo de sigma, porque no tienen sigma. Así que tienen que usar S. Me lo van a trabajar primero con esta fórmula, van a obtener un rango, el intervalo de confianza, y luego también lo van a trabajar para n-1, 32 menos 1 es 31. Ahí no le va a aparecer los grados de libertad de 31, pero pueden usar 30. Y con ese valor de t me van a calcular el intervalo de confianza. ¿Me explico? Y esos dos intervalos de confianza lo van a comparar y me van a hacer los comentarios que tengan que hacer. ¿Sí? Aquí está la tabla de T y aquí ven que de 29, 30 y luego de 30 salta 40. Así que lo más cercano a 31 es 30. Y este sería el valor de T. Porque es importante saber cuál es el nivel de significancia que están usando. Porque aquí
el nivel de significación bilateral le dice que esta columna, la cuarta columna, es un nivel de significación de 5%, no de 2,25, es de 5%. Pero si solamente van a considerar una cola o es unilateral sería el 2,5, 2.5 o sería esta columna, que sería del 5%. 5% nivel de significancia unilateral corresponde a 10% bilateral. Y eso es lo que van a ver. Así que ustedes necesitan no equivocarse en su nivel de significancia, porque siempre nos referimos al nivel de significancia como alfa. Alfa medio no es su nivel de significancia. Alfa medio es la expresión que se utiliza para indicar que estoy considerando tanto valores altos como valores bajos. Ese es su único objetivo de poner aquí alfa medio. ¿Sí? Así que alfa es lo que necesita. Y por eso este chico Elliot fue el que dio la respuesta correcta, era 5%. El que me dijo que era 2% iba a trabajarlo acá o acá. No es 2%, es casi 2%. Ahora pueden ver que los niveles de alfa también son valores discretos en el sentido de que no está toda la gama de posibles valores, ¿sí? Porque si no esta tabla sería inmensa. Entonces se usan los niveles de significación más usuales, ¿verdad? Que son los que están aquí. Así que ustedes van a ver eso y compararlo. Y eso es lo que quiero que me manden a más tardar viernes a mediodía. Y no necesitan que yo se lo escriba. El que atendió la clase sabe, ups, perdón, la clase 2 minutos. Así es. Entonces, preguntas, más preguntas. Ya ahora sí estamos claros en lo que tienen que hacer. Sí, profe. La hora sería entonces hasta el mediodía del viernes. Exactamente, hasta mediodía del viernes. Ok, profe, gracias. ¿Usted va a subir la tarea al Classroom? ¿Sí? No, ustedes me la van a enviar, yo no voy a subir nada, ustedes me la van a enviar. Van a copiar esa misma diapositiva o como quieran, lo copian, pero me hacen los cálculos, tienen que calcular promedio, desviación estándar, incluso N, chequen todo eso, todo lo que aprendieron en los primeros módulos 1 y 2, el módulo 2. Hacen los cálculos, porque recuerden que el resumen de sus datos es promedio más o menos desviación estándar. Profe, y una consulta. ¿Usted va a abrir el lugar en el Classroom para que nosotros podamos subir la tarea? ¿O la entregamos ahí donde está el módulo de la guía? Tenemos que enviar correo, profe. ¿Correo, profe? Sí, mejor correo. Mejor me lo mandan por correo. Ah, ok. Ok, mándemelo por correo. Puede ser en computadora, o sea, en tabla de Excel. Oh, sí, si le sabes usar bien, no hay ningún problema. Me lo mandas mejor por correo, sí. Profesora, para eso hay que sacar todas las medidas de tendencia central y lo otro, y hacer tablita de frecuencia y todo. Bueno, ahí yo se lo dejo a su criterio. ¿Qué medidas considera usted de tendencia central que necesita sacar? ¿Necesita sacar la moda? ¿La mediana? La desviación estándar, ajá. La desviación estándar, el coeficiente de variación. Todo eso necesita usted para responder a esa pregunta, para hacer el intervalo de confianza. No todas, profesora. Ok, saque las que sean necesarias para resolver el problema. Listo. Ok, perfecto. Bien, entonces ya podemos cerrar. Voy a cerrar aquí, qué lío. Para
La profesora Mónica también les va a dar quizás otras instrucciones para que puedan llegar rápidamente a resolver los problemas de el taller. Pero el mío, el que me tienen que mandar es el que yo les dije, de las pulsaciones, nada más. Las otras se las envían a la profesora Mónica para la siguiente clase. Bien, entonces voy a cerrar y espero que todos hayan tenido ya el enlace, se hayan registrado su asistencia, porque hay algunos, bueno, como Ana Sofía, que no registra asistencia, Dilia, que tampoco registra asistencia, Isaac Batista, que yo no hizo el examen, yo creo que se retiró. Profe, él se retiró. Él se retiró, ¿verdad? Sí, No profe. me dicen, entonces los tengo aquí ocupándome espacio que necesito. Él se Profe, retiró. Ujú. disculpe, el link de la asistencia a mí no me llega. ¿Por qué no? Porque entraste tarde y no lo pediste. Tus compañeros te lo mandan. A ver, yo se lo voy a mandar de nuevo. Ahí estás. Ramses, sí, me había equivocado. Raiza se retiró. Nicolás Cruzzi se retiró. Y Yamilet tampoco. No, Yamilet hizo el examen después. No sé qué hacer con Ana Sofía. Ana Sofía, no sé qué hacer contigo. Nada más tienes 2 asistencias de 4. Bien, yo voy a cerrar la clase ahora, finalizar para